Bienvenidos a la primera parte del programa número 22 de Entre Trincheras con la pedagoga María de los Ángeles Enríquez. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Mi nombre es María de los Ángeles Enríquez Rivera. Actualmente soy directora de una escuela primaria. Llevo desempeñándome en esta función ya 7 años y trabajando en el campo de la docencia 13. Llevo varios proyectos en este plantel. Entre ellos, es poder transitar en esta educación confinada, por nombrarla de una manera, y pues estoy muy agradecida de la invitación a este espacio, a este canal para poder expresar lo que es el trabajo en la educación básica. Muchas gracias. A un año de implementar esta modalidad, ¿cuál ha sido el mayor reto de trabajar a distancia? Primero, entender la línea en la que el trabajo presencial transitaría a distancia. Ese fue el mayor reto, porque no había certidumbre en ese momento, en ese marzo, que se da la instrucción de que pues todos se guardan en sus casas. No era muy claro qué se tenía que hacer en ese momento, solo era estar 2 semanas, recuerdo muy bien, así llegó el comunicado por parte de las autoridades, y mandar un trabajo a distancia, algunos resúmenes o trabajos impresos, pero obviamente fue ya de conocimiento de todos que fue más de esas 2 semanas. Y justo el mayor reto fue cuestión de los maestros, ir adecuando el currículo a la necesidad de la educación a distancia. Y en ese ciclo escolar, que fue el 2019-2020, la verdad que fue un cierre muy abrupto, porque si bien es cierto ya se llevaba cerca del 80% avanzado, el cierre realmente considero que no fue el idóneo, el ideal para esa generación. Quizá lo mejor hubiera sido en ese momento clausurar el ciclo escolar, ¿no? Y permitir que la educación se diera en otros términos. México no está preparado para una educación a distancia, mucho menos para este modelo híbrido que tanto han estado denominando. Y aquí quisiera puntualizar el reto que ahora tenemos, ¿no? Pues sigue siendo parte del original, sin embargo ya vivimos 1 año en esta dinámica. El mayor reto que algunos docentes vivieron fue adaptarse a las nuevas tecnologías, sobre todo aquellos docentes que tienen ya más de 20 años de servicio y que son un cuanto lejanos a las tecnologías. Hay algunos maestros que son nativos digitales, ¿no? Tengo maestros muy jóvenes de 25, 27, 30 años que no tienen problema. Pero también hay docentes que tienen 30, 40 años de servicio que se les dificulta. Igual que el gobierno no dotara a los profesores de una herramienta, no todos contaban con ese recurso. A la fecha siguen contando con recursos propios de poder adaptarse una computadora, un celular y la red de telefonía, en este caso de internet, ¿no? El reto que se sigue viviendo, o que más bien vamos a enfrentar, será entender qué es la educación híbrida para todos, tanto docentes, padres de familia y alumnos. Y yo lo resumiría en, como tal, es un término híbrido de la biología, y es justamente esta unión entre 2 especies distintas para poder generar una nueva. Eso es lo híbrido. Y aquí, ¿cuál sería lo híbrido en la educación? Pues justamente lo que compete a una educación a distancia y lo que sería una educación presencial. Eso sería la educación híbrida. Al maestro le tiene que quedar bien claro, y creo que ya a este año de vivir una educación no en las aulas, no presencial, es muy importante que se entienda cuáles son los contenidos fundamentales que yo debo privilegiar cuando tenga a mis alumnos en presencial y en la escuela. Yo creo que esta nueva normalidad o este nuevo escenario que tenemos tiene que posicionar al docente en el entender que el tiempo que tengan con los chicos debe ser privilegiado. Que no puede ser que regresen a las aulas los niños, los jóvenes, los estudiantes en general, y les pongan a copiar en el pizarrón o hacer un resumen, cuando esas serían actividades que ya transitarían en la línea de la educación a distancia, desde un blog, desde un correo o desde una videoconferencia. Se les puede solicitar ese tipo de trabajo que muy bien pueden hacer en su casa. Un pequeño resumen, un organizador gráfico, plasmar ideas por escrito, eso lo pueden hacer en casa.
pero el docente tiene que tener mucha habilidad, mucho compromiso, mucho diálogo con los pequeños. Esa estrategia de determinar qué contenido puedo privilegiar teniéndolos a los chicos en el aula, en un espacio, y privilegiarlo. Esa capacidad para que justo el alumno se sienta motivado y cuando se regrese a este escenario tenga ganas de ir a la escuela y no sea un motivo en el que diga, es que me está pidiendo hacer lo mismo que hago en la casa o que puedo hacer atrás del monitor o de una pantalla. Entonces, por ahí creo que transitaría el primer reto a nivel docente. A nivel comunidad con los niños, creo que va a estar complicado en cuestión de muchas cosas, desde sus hábitos, en cuestión de higiene, de salud, consolidarlos en la escuela, hábitos del sueño, para que también regresen a una rutina, ¿no? Un horario, el volver a socializar, creo que es muy importante y creo que es la parte que se ve muy perjudicada en todos los estudiantes, sobre todo de educación básica, hablamos preescolar, primaria y secundaria. El no tener la posibilidad de socializar entre sus pares merma mucho la parte emocional. Desde luego. Justo es el reto con ellos. La parte emocional yo creo que es la que más se va a trabajar y que se debe privilegiar en el espacio de lo presencial. Para que también, no sabemos cómo vienen de un confinamiento de un año. Hay quienes puedan tener hermanos o algún familiar cercano de la edad. Pero quienes no lo tienen o no han tenido la posibilidad de socializar entre ellos, entre otros pequeños, va a costar trabajo, ¿no? Ahí, sobre todo en los peques de preescolar, de primaria, su canal principal de aprendizaje es socializar, es compartir, es la empiria, es la experiencia. Yo veo el reto muy difícil ahí. Y con los padres, pues que comprendan que no es regresar a la escuela a lo mismo de antes. Se va a regresar, incluso es un escenario muy distinto al que algunos padres pudieran tener. Es decir, no van a regresar diario a la escuela. Este sería escalonado. Es un escenario. Y es entender que mi hijo va a acudir 2 veces a la semana, o quizá 3, dependiendo su condición de aprovechamiento. Y es poder respetar y entender con él esos tiempos, tanto de escuela como de casa. Y obviamente pues ser más que un docente, es ser el acompañante o el guía en la cuestión de los padres, entender esa nueva realidad. Y yo sé que es difícil porque también ellos laboran. Bien o mal, el que lleven a sus hijos a la escuela es un tiempo que ellos también tienen para realizar sus actividades. Este va a cambiar bastante. También en cuestión del consumo de alimentos, y eso si el semáforo epidemiológico lo permite. Hay mucha incertidumbre. Al igual, otro escenario posible es un regreso con un semáforo epidemiológico en amarillo, en el que la escuela se convierte en un centro comunitario de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela solo abrirá sus puertas para que existan ciertas citas graduales. Se van a citar a aquellos alumnos que en este periodo de confinamiento tuvieron mayor problema de comunicación con los docentes. No pudieron entregar trabajos, no se supo algo de ellos. Entonces se abren las puertas para que por medio de ciertas citas graduales se presenten los docentes y haya grupos reducidos de trabajo con estos pequeños. El resto seguirá trabajando en la modalidad a distancia, donde se privilegia el uso de muchas plataformas, desde Google Classroom, desde la programación de Aprende en Casa, conferencias por Zoom o por Meet para los pequeños, envío de videos, correos electrónicos, blogs escolares, etc. Digamos que ese sería a grosso modo como el escenario, los escenarios más bien a los que podríamos enfrentarnos, pero que también podrían no ocurrir. Creo que este tiempo de confinamiento en todos los escenarios de las esferas del ser humano, tanto en la educación, la política, la cultura, lo único certero ha sido la incertidumbre, ¿no? Seguimos bajo ese escenario. Desde su experiencia, ¿considera que habrá un retraso escolar considerable, así como deserción escolar? Creo que lo hay. No podríamos decir que no, que hasta que se regrese y se haga un diagnóstico evaluaremos el impacto. Desde el primer día que un niño deja de ir a clases, hay un atraso. Porque quizás ese día se perdió un tema importante, el cierre de una unidad de contenido. Algo cambió. En el momento en que rompes una rutina, cambian las cosas. Ahora imagina a un año de no presentarse a un plantel, a un tipo de educación al que, pues bien o mal, ya todos estábamos habituados, tanto los alumnos a aprender de esa manera, acudiendo a clases, socializando, el docente también impartiendo su cátedra con el grupo, los padres acostumbrados a ciertos horarios,
a que participaban pues, cuando se les mandaba un citatorio. Creo que sí hay un retroceso, hay un atraso significativo, solo que no se ha nombrado, ¿no? Todavía no se solicita que se nombre, pero existe, es presente, es evidente. ¿Y cómo es evidente? Pues tras los resultados de este confinamiento, y estos resultados son guías extraordinarias de trabajo, ¿no? Se empieza desde lo administrativo. ¿Qué se están dando cuenta las autoridades? Pues que este parche de la educación con los medios de comunicación, es decir, este programita de Aprende en Casa, fracasó. No fue una herramienta bien pensada. ¿Pudo haber sido exitoso? Sí, considerando equidad e igualdad. Yo creo que hubiera funcionado si se liberan las telecomunicaciones, principalmente el Internet, en el territorio mexicano. Ayudaría a muchos estudiantes que no pudieron tener contacto, ¿no? O acercarse. Con solo ver la televisión no se aprende. Se requiere un intercambio entre otra persona en un medio donde aplicar el conocimiento y que sea evidente. Hay un aprendizaje. Solo con mirar la televisión, pues, se deposita un contenido, se deposita cierto conocimiento, pero no crece, no es aprendizaje. Nos quedamos, como decía Paulo Freire, pareciera una educación bancaria, en la que voy nada más depositando y depositando, pero pues no hay ese flujo, no hay ese intercambio. Eso pasó con Aprende en Casa. ¿Se invirtió dinero? Sí. ¿Se hizo esta alianza con medios televisivos? Sí. ¿Pero se garantizó y se pensó en toda la población? No. Y eso hablando en Ciudad de México. Ahora imagínense comunidades rurales en las que ni siquiera tienen acceso a la televisión, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la población sí tiene acceso a un dispositivo como un celular. Para el trabajo, para estar comunicados, es una herramienta de uso común, de cierta forma necesario. Si hubieran liberado las redes, si se hubiera liberado la telefonía, quizá hubiera funcionado un poco más esta estrategia. Hubiera sido inclusiva. Quienes no pudieron, al menos hubieran intentado acceder. Pero bueno, para mí realmente fue un fracaso y se vio en estas juntas, en estos comunicados que nos mandaba la Autoridad Educativa Federal. Contacten a los alumnos. Y ahí yo les decía a mis maestros, es que tenemos que hacer estrategias para comunicarnos. Y de verdad que les parece gracioso, ¿no? Pero decían, ¿cómo voy a comunicarme con alguien con quien no tengo comunicación, ¿no? ¿De qué forma? Si no contesta el teléfono, o no tiene teléfono, no tiene internet para revisar un correo electrónico, no hay manera, a menos de que se haga una visita domiciliaria, pero pues también estaba esto de la sana distancia, de quédate en casa, ¿no? Y cómo humanamente poder contactar o estar cercanos a los alumnos, no era posible. Entonces fue una realidad complicada también el poder establecer esas vías de comunicación. Ahí hay un atraso también significativo a nivel social, a nivel políticas, educativas, muchas esferas en las que no se piensa. Quizá desde las altas jerarquías y mandos es fácil poder tomar una decisión, o se toma una decisión, no sé si sea fácil o no, pero esa decisión no está tan pensada para los beneficiarios y se dejan de lado y por ello pues son excluidos. Sin querer o no, son excluidos y hay mucha desigualdad. Ese es el mayor atraso. Ya en cuestión cognitiva y académica es evidente. Los niños no están acostumbrados, ni nosotros como población estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados a comunicarnos por una pantalla, por solo escuchar la voz y quizá ver ciertos gestos. Pero no es lo mismo que tener a un interlocutor, es percibir muchas cosas. La experiencia de estar en vivo. ¿Cuál es el impacto que usted vislumbró con respecto a esta modalidad a distancia, tanto de los estudiantes como de los padres? Pues el impacto evidente fue en primera instancia el rechazo, porque los padres sí solicitaban. De hecho, algunos me hablaban por teléfono. Algo que tuvimos que modificar fue nuestra comunicación, nuestra privacidad ya no era tan privada. No existió en este periodo, ni para los maestros ni para una servidora. Tuve padres que llamaban por teléfono porque estaban muy estresados, que era mucha tarea, que cómo le hacían, que si mejor por favor podía citar al maestro y que fuera el niño porque no entendía nada. No era agradable ni para los maestros. Los maestros también me decían, maestra, es que no hallo la manera de dar mis clases una hora en la pantalla porque los niños prenden el micrófono o no entienden cuando yo les hablo, o mi propia red, mis recursos o herramientas no son óptimas para poder dar mi cátedra. Uh-huh. Entonces, por ahí sí existieron pues,
varias situaciones, ¿no? Y lo primero que ocurrió fue ese rechazo. Después, una etapa de adaptación, porque no se veía con claridad un regreso. Es importante y debe de ocurrir. También creo que es importante, como te decía en un principio, vislumbrar hacia qué escenario podríamos enfrentarnos o podríamos desarrollarnos, ¿no? Todos. Y en este caso, vuelvo a reiterar, es entender que en la educación híbrida sí debe quedar claro qué puedo hacer en casa y qué debo hacer en la escuela. A todos, a los maestros, a los padres y a los niños. Aunque algo que tenemos no a favor, pues es el currículo. Las reformas tan constantes a la educación, que también podrá decirte que desde el plan 2005, que empezó la reforma educativa 2005-2006, a la fecha, no ha salido una sola generación con un plan cabalmente completado. Entonces hablamos ya de 16 años en los que no ha egresado una sola generación de preescolar a secundaria en el que no se haya cambiado algo de currículo. ¿Qué si hablamos de competencias? ¿Qué si hablamos de habilidades? ¿Qué si hablamos de... cámbiale el nombre como tú quieras? No hay algo concreto. Simplemente los libros de texto y los planes que vamos a ocupar para el ciclo escolar seguirán siendo Plan 2017 y Plan 2011. Hay libros que vienen, como ya viene estipulado el calendario escolar, en 3 trimestres, y hay libros que siguen trabajando con calendarios y con temporalidades de bimestre, de 5 bimestres, que ya no existen, que ya no están en la boleta ni en un calendario, pero que no se ha hecho algo, o lo que se ha hecho igual, sin una ejecución que piense en los beneficiarios finales. Esta convocatoria a realizar los libros de texto, seguramente lo viste en redes sociales o en algún medio, en los que se convocaba y sonaba tan bonito que el pueblo participara en la creación de libros de texto, pero que bueno, a la larga una ejecución así, tan abrupta y con un tiempo encima donde se vienen elecciones, porque estuvimos tiempo electoral, echan abajo toda iniciativa, ¿no? Toda posibilidad de, y bueno, lamentable escenario en cuestión de los materiales que vamos a usar, que sigue siendo obsoleto. Un gran reto será adecuar esos contenidos, como les decía, cuáles vamos a privilegiar a distancia y cuáles vamos a ponderar en la educación presencial, cuáles van a ser parte de esta socialización, cuáles podemos beneficiar incluso desde casa y que las familias nos apoyen y colaboren con nosotros, cuáles serían los contenidos que los niños pudieran adaptar para ser autodidactas. Claro. Porque eso también es un reto y es a lo que vamos, ¿no? Que realmente ellos puedan ser autodidactas. Pero para ser autodidacta, pues también para empezar tendría que ser autónomo el estudiante. Y en edades muy tempranas, hablamos de pequeñitos de preescolar, primero, segundo, hasta tercero de primaria, no siempre se logra la autonomía a distancia. La autonomía es un ejercicio también compartido, es entender y es mucho autoconocimiento. Hasta dónde yo me conozco y sé que puedo hacer esto por mí mismo, hasta dónde también sé que yo requiero ayuda y también si puedo solicitarla o no y cómo la solicito, de qué manera. Ahora, por ejemplo, los celulares es una gran herramienta. Cuando regresemos no quisiera también pensar en que se les diga a los niños, no traigas tu celular, guarda tu teléfono, ¿no? Hay muchas cosas en las que también he estado pensando, o sea, ¿cómo será este regreso? ¿Qué se podrá ocupar? ¿Qué herramientas nos van a ayudar? No pienso sinceramente en que el gobierno benefactor nos va a regalar algo en las escuelas, porque lo que nos dieron para regresar fue un kit de limpieza que se resume, perdón que te lo diga así, que quizá salga un poco del contexto de la pregunta, pero encoleriza un poco, ¿no? Saber que el gobierno solo nos da un cloro, unas 20 jergas, 3 kilos de jabón y 1 litro de gel. Eso nos los dan como si fueran nuestras grandes armas para regresar y decir, tenemos todo bajo control, cuando sabemos que eso no nos va a apoyar para un regreso. No pienso que el gobierno nos provea de algo. Más bien pienso nosotros desde nuestra vocación, porque sí es mucha vocación estar de este lado, ¿qué podemos ofrecer? Desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, ¿qué podemos brindarles a las familias y a los alumnos? Muchos aprendimos a usar estas herramientas por las que estamos hablando en estos momentos. Antes no se tenían. Muchos están empezando a trabajar otras maneras de llegar, ¿no?, a los alumnos con aplicaciones, otras herramientas. Pero vaya, el gobierno se queda corto hasta para la capacitación. Creo que solo capacitan lo que quieren pagar. Entonces ahí también es incómodo y molesto que
te repito, no se piensa desde la política educativa en los beneficiarios finales, que en este caso son niños y jóvenes. No se piensa en ellos y en esas necesidades que como país y sociedad también tienen. Desde luego. Pero que al final de cuentas es una responsabilidad de todos y que no podemos dejársela también solo a un actor, ¿no? En este caso al gobierno, a la SEP, sino realmente a todos los que vuelvo la triada, que también nos va a competir a todos nosotros y desde luego ahorita con la parte de la vacunación. Es una responsabilidad social, pero ¿cuántos no todavía están renuentes a vacunarse? O sea, con ese tipo de acciones, híjole, también eso encoleriza, ¿no? Es como de, te le están dando gratis y no quieres aprovecharlo. Como bien mencionas, la diversidad de opiniones, creencias, a veces intentar que tengan apertura es una lucha, pero esa es nuestra función en la educación. No para los padres, para los niños, para ustedes, para los estudiantes, los jóvenes. Es mostrarte que hay más opciones que las que solo en casa te han mostrado. Que hay otras ideas que también van a navegar en el mismo océano en el que tú te encuentras, de incertidumbres, de dudas, de inquietudes, y que todas hasta cierto punto son válidas en el momento en que no invalidan a otra persona. Toda propuesta, toda idea, yo creo que padre, ¿no? Que convergen en este mismo universo, en este mismo escenario, pero lo complejo viene cuando quiero imponer mi realidad sobre la tuya, mis ideas, y no comprendo que pueden muy bien transitar, ¿no? Pueden muy bien coexistir en un escenario. Lo que no está bien es que el poder sea hegemónico, que el poder solo se dé desde una línea y hacia abajo, no sea equitativo. Así es. Ese es el problema. Ahí es cuando obviamente, te repito, ahí no se piensa en las personas a las que estamos nosotros, en este caso, pues perjudicando, ¿no? En vez de beneficiar, los perjudicamos. No pasa nada si un niño suspende un año sus estudios, porque va a seguir aprendiendo por otras vías, en casa, socializando en otros espacios o con los medios de comunicación. Pero no podemos fingir que la educación va bien y está avanzando. Realmente yo creo que está arrastrándose como puede y como entiende y con los medios que puede también, a tratar de manera muy atropellada a concluir un ciclo escolar y a iniciar uno. De hecho, ya iniciamos y concluimos uno, que para mí es como una novela fantástica. No es algo que sé que ocurrió porque, bueno, estoy aquí, ¿no? Pero en realidad, entrando a las clases en línea, en tan poco tiempo, con tantos problemas de conectividad, de conexión, tan pocos chicos que se conectaban, poca interacción, poco espacio de expresión para realmente conocer sus ideas o inquietudes, me queda un escenario muy sesgado. Creemos que terminamos bien y fue exitoso, pero no, sinceramente no lo creo. Creo que la mejor decisión del Estado hubiera sido privilegiar la salud, la vida, como lo está haciendo con las vacunas, con la atención, y una vez que se estabilice la sociedad, continuar con la educación, con otras formas, de manera presencial. Los programas de otro tipo de educación está bien. Los escenarios no son los ideales a distancia. Hay mucha desigualdad. Hay mucha brecha como sociedad. Creo que esta educación, lejos de privilegiar una modalidad muy buena, porque también yo considero que a ciertos estudiantes que ya son autónomos, se descubrieron a sí mismos, son autodidactas y pudieron, claro, si tienes internet, en buscar, ¿no? En diferentes fuentes, en seleccionar tu información, en hacer, si tienes computadora, una presentación, hacer 1000 cosas. Pero quien no lo tiene, ahí se acentuó la brecha que ya ha imperado en nuestro país, que es una constante. Sí. Si bien a lo mejor en las escuelas con los uniformes no es evidente, si tienes una posición económica privilegiada o un poco más favorable que otros, aquí sí se notó quien no tenía una computadora, quien no tenía internet, quien no tenía incluso acompañamiento en casa. Entonces, lo que a lo mejor en un aula tú no lo ves ni es tan evidente, en esta modalidad sí lo fue muy marcado. Claro. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte del programa 22. Yo soy Estefanía T. Minor. Recuerden, cada trinchera cuenta.